con Israel, ¿qué? ¿Cuánta gente quiere secuestrar aquí en la casa? 3. ¿Cuántos? 3. Grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que celosa e iracunda gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo... Pero Florence Cassés desde el primer momento ya me amenazó. Me dio unos sándwiches de comer y me dijo que si yo intentaba escaparme o hacerme el héroe, ella misma me iba a matar. La segunda ocasión fue cuando me anestesió este dedo de la mano izquierda y me dijo, le vamos a mandar un regalito a tus papás. ¿Qué prefieres, el dedo o la oreja? El Poder Judicial, la monstruosidad que hicieron los ministros liberando a esta señora. Por poner un ejemplo, miren, si estaba mal el procedimiento, lo tenían que haber arreglado, se tenía que haber repuesto, reponer el procedimiento de acuerdo a lo que saben los abogados, integrar bien la averiguación y hacer justicia. Dejaron en estado de indefensión absoluta a las víctimas. Una monstruosidad, decía Andrés Manuel López Obrador. En 2013 no era García Luna ni Calderón, no eran los conservadores ni los periodistas que no se alinean con el régimen. Era Andrés Manuel López Obrador, 2013. Monstruosidad, la libertad de Florence Cassés, la cómplice, la pareja de Israel Vallarta, que ahora está purificado, casi canonizado y ahora en vías de convertirse, al menos eso ha dicho él, en legislador. Va a intentar ser senador de la República. ¿Por dónde más? Si no es por Morena, por la 4T. Esra Chabot, Esra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Manuel Herra, Rogelio, un placer, como siempre. Se escuchan muchas voces, Jorge, se oyen poco las voces de las víctimas, de estas 6 personas que han identificado, al menos 6, que han identificado tanto a Florence Cassés como a Israel Vallarta como sus secuestradores. Estaban acusados, Israel Vallarta, de 13 secuestros, o sea, la banda de los Zodíacos. Y hay por lo menos 6 víctimas que han atestiguado, por lo menos 3, 4 de ellas que yo recuerdo, incluso en medios de comunicación de distintas formas. No está acusado solamente de secuestros. Una de las esposas de las víctimas lo acusa de haber matado a su marido. Está el caso de Cristina Ríos, que lo acusa además de haberla violado mientras el secuestro. Está el otro joven, Ezequiel, que lo acusa de que le pedía que eligiera si le cortaban el dedo o la oreja para enviársela a sus familiares. Es increíble porque no se escuchó en lo más mínimo a las víctimas en este caso. Fue una decisión contradictoria además incluso con las decisiones que había tomado la jueza que se encargó del caso, que por cierto fue reelegida en su cargo, estaba número 1 en uno de los acordeones casualmente, y es la misma que le había puesto 89 años de prisión a la hermana de Xóchitl Gálvez. Yo no sé si la señora hermana de Xóchitl Gálvez tiene algo que ver con secuestro, no, si es culpable o no, pero le dio, con un caso con muchos más atenuantes que este, le dio 89 años de prisión. Un par de semanas después, unas semanas después, decide absolver y liberar a Israel Vallarta, donde la Fiscalía General de la República también no utiliza todos los instrumentos que tendría. Pero lo que tú decías creo que es el punto central. Es un caso de un secuestrador, de un criminal, no nos equivoquemos, que es liberado sin escuchar a sus víctimas y que además es recibido en la televisión pública y en otros espacios como un rockstar de la democracia y la libertad. Me parece terrible. Tristísimo. Además le han armado toda una agenda de medios para que se placee, para que se victimice, para que cuente su verdad, como si no hubiera memoria. Por eso vale la pena traer a colación estos ejercicios de memoria. Y qué mejor ejercicio que las palabras del propio López Obrador. A ver, Manuel, ese que es el dios de la 4T decía lo que acabamos de escuchar. Además hay que recordar que el primer interrogante sería si todo esto que han planteado ahora como atenuantes o como mecanismos para liberarlo son ciertos, ¿por qué no se hizo esto durante los 6 años del gobierno de López Obrador? ¿Por qué no los liberaron entonces? Y que a mí me queda muy, muy claro en ese momento de las palabras, en una entrevista que le hacen a Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación,
que dice abiertamente que, bueno, sí, hubo problemas, digamos, procesales, o sea, no se le cumplió el debido proceso, en ese caso, en el de Florence Cassés, pero que en los otros todavía tenía ahí cosas pendientes. Y de repente resulta que esto desaparece. Esto comienza otra vez a convertirse en esa trama, una trama que lo que trata, Manuel, es de justificar el hecho de que el Poder Judicial tiene que ser barrido y ahora los nuevos imparten justicia porque estos sí saben y son honestos. Porque los nuevos están bajo el paraguas de la 4T y vimos hoy a Hugo Aguilar, pues ahí están, flanqueado por Gerardo Fernández. Ahí está lo que Jorge dice, lo que plantea con respecto a la jueza que... Abrazado. Y Rosa Isela ¿Sí? Rodríguez, que me parece una mujer respetable, no tengo absolutamente nada contra ella, reconoce que fue a ver a la jueza para tratar el tema, no la consejera jurídica, que en todo caso uno comprendería. La secretaria de Gobernación va a tratar el tema. Y algo más con respecto a esto, se dice es que hubo violaciones al debido proceso. Y se van con la famosa entrevista de Loret en Televisa. O sea, se van sobre eso. Y lo repiten. Y aquí el punto, por supuesto ustedes saben, y Rogelio, más, si hay una irregularidad por presentación de una prueba, entonces la prueba la quitas. Simplemente no la tomas. El que haya habido un montaje desde la autoridad, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, eso no le da a las víctimas, digamos, la indefensión absoluta. Pero les da la posibilidad de volver a traer ese tema y seguir golpeando a periodistas y a gente que de una u otra forma se ha manifestado en contra de, pues, eso, armar casos, porque lo que están haciendo ahora es armar un nuevo caso. Este es un gran montaje también, estamos viendo, es un gran montaje, Rogelio. Pues tendríamos que ir a la sentencia de Florence para decir que ahí es donde se atrofió la justicia en México, porque fue una puerta giratoria. El tema que teníamos en la mesa en aquel entonces, la discusión de Arturo Saldívar, la propia Olga Sánchez Cordero y el ministro Cosío, que era el antagónico, es ¿qué hacemos con alguien que fue detenido indebidamente? Porque las causas para detener y procesar en ese modelo son la flagrancia, denuncia o querella. Entonces, como no hay flagrancia, porque es un montaje, entonces no existe el proceso. El proceso se vino desarrollando y a lo largo del proceso viciado de origen se identificó efectivamente las víctimas que señalaban lo que acaba de decir Jorge, para no repetir, con detalle, y se fueron acumulando medios probatorios. Entonces, al llegar a la decisión esta político-jurídica, le concedo el efecto para el efecto de iniciar un proceso, porque nació mal el proceso, o le doy la libertad absoluta porque el proceso tuvo un efecto corruptor. Optaron por la segunda. Debido a eso, el llamado debido proceso fue la puerta giratoria para que cualquiera persona procesada alegara violaciones al debido proceso. Me parece que fue una tragedia para el sistema jurídico mexicano. Pero ahora, la jueza Mariana Vieira, jueza del tercer distrito en materia penal de segundo circuito, dicta una sentencia muy interesante que puede ser otro precedente muy complicado. Y es, en primer lugar, 292 pruebas que hay en el expediente las va a considerar como nulas. ¿Cuál es el argumento? El artículo 20 de la Constitución dice que todas las pruebas obtenidas en violación de derechos humanos son nulas. Entonces hubo tortura, hubo un montaje, dicen ellos, no hay fiabilidad estoy usando los términos de la sentencia, no hay fiabilidad de las víctimas porque hay contradicción o inducción, para resumirlo. Y en consecuencia las anuló. Consecuentemente dictó una sentencia absolutoria. Absolutoria en todos sus términos, técnicamente, pero atrás de esto hay una cuestión técnica que decía la ministra Sánchez Cordero, como secretaria de Gobernación. ¿Por qué no se fue Israel Vallarta con Florence? Y no se fue porque eran procesos penales autónomos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Yo creo que de eso deberíamos preguntarnos, y la Procuraduría en su momento, es que pidió la acumulación. Claro. Pidió que se acumularan los expedientes y que la jueza resolviera en un solo expediente todos los como casos. si fuera un solo caso. Porque quiero aclarar una cosa. En 2001 fue la primera detección del secuestro, mucho antes del montaje. En 2003 es el segundo momento, y 2005.
Diciembre de 2005 es el cuarto momento, para decirlo en otro momento, en otra razón. Técnicamente, los 3 primeros procesos no estaban viciados porque había habido denuncia. Entonces el montaje se caía absolutamente. Luego entonces la jueza dice hoy en una aclaración, da hoy declaraciones a los medios y dice, yo no lo hice, me lo pidió el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público lo pidió, significa que el Ministerio Público coadyuvó técnicamente para lograr la sentencia. El Ministerio Público, que es la Fiscalía General de la República, y al compactar todos los casos, el propio Ministerio Público, la Fiscalía, está violando también las leyes y los derechos de las víctimas. Me parece que es terrible. Entonces, es una decisión política liberar a Israel Vallarta. No tiene ninguna base judicial. No tiene, es un hombre, se dice, es que estuvo 20 años sin una sentencia definitiva. No tuvo sentencia definitiva porque, como en otros casos, sus abogados, tuvo varias sentencias y cada sentencia estuvieron presentando amparo sobre amparo sobre amparo. Esto de que estuvo 20 años sin sentencia es en buena medida provocado por los recursos que presentó. Con sentencias que en distintas instancias judiciales iban teniendo distintas sentencias. Entonces, pero bueno, se dio todo este proceso para lograr lo que finalmente logró, que fue quedar en libertad. Florence Cassés también tenía sentencia. Florence Cassés no era que no tenía sentencia, fue la presión de Nicolás Sarkozy y la forma en que se dobla el presidente Peña, que le critica a López Obrador por cómo haberla liberado. Es parte de un debate que quienes participamos en ese debate, lo recordamos muy bien. ¿Por qué? Porque no había elementos para liberar. Pero fíjate, es curioso cómo los patos ahora le tiran a las escopetas, porque se detiene mucho en la persona, y mire que yo no voy a defender en esta mesa ni en ninguna otra a Felipe Calderón, pero a Florence Cassés e Israel Vallarta los detienen en el sexenio de Vicente Fox. Los detienen en 2005 y los dejan ir dejan ir a ella en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no en el de Calderón, lo dejan ir en el de Peña Nieto, con la crítica de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora quienes purifican a este personaje y a ella de paso son los militantes de la Es que yo creo que más allá del tema, que es por supuesto muy importante, legal, aquí hay un ingrediente político muy claro, la necesidad también de sacar la discusión, que es una discusión de hace 3 semanas con respecto a un tema central, que es otra vez el tema de Adán Augusto. ¿Tú crees que es tratar de desviar la atención? No es un distractor. O sea, no sé si es una caja china, como le dicen, pero lo que me queda muy, muy claro es que toda esta corriente que trata de legitimar a Israel Vallarta como ya no digamos alguien que abusaron de él, sino que además ahora se presenta con los periodistas diciéndoles: hermano, muchas gracias, yo espero que me sigas, con algo que una víctima no de 19 años no comúnmente lo hace, y es una utilización de orden político. No lo sé, yo por supuesto no tengo ni el conocimiento ni de Jorge ni de Rogelio con los elementos como tal, pero en términos del juego político me queda claro que se trata de un intento otra vez de ir sobre Loret, porque además este hombre sale, Israel Vallarta va hacia a los medios y no se queja de las autoridades que lo mantuvieron. No, espérate, no se tarda ni 5 minutos en empezar a repartir. A todos. Pues para eso salió. Pero a repartir. Para eso lo sacaron. Pero no habló nada ni de Olga Sánchez Cordero, ni de Arturo Saldívar, ni del Poder Judicial. Ya también están purificados todos ellos. Bueno, perdón, también están no sabía yo esa información. Y tampoco habló contra las declaraciones de López Obrador, que fue uno de los más duros críticos de la libertad de su novia entonces, de su pareja Florence Cassés. Déjame insistir en algo, porque a mí me parece que esto es trascendente, sobre todo para las personas de a pie, el ciudadano que nos está escuchando en este momento. Una persona comete un delito y la Policía de Investigación o el Ministerio Público, la Fiscalía, por incompetencia o por corrupción, comete hierros. Y entonces esta consecuencia de que entonces hay violación de derechos humanos del que será delincuente, que será procesado, invoca lisa y llanamente este criterio. Y este criterio significa entonces que tendríamos que tener policías perfectamente profesionales, ministerios públicos muy profesionales y no corruptibles, para asumir que entonces no se violan los derechos humanos del procesado. Pero todos los días se violan, ¿eh? La realidad es que todos los días en una agencia del Ministerio Público se negocia la justicia.
Y entonces vamos a llegar a una sentencia con un precedente donde ahora esta situación nos va a llevar a tener víctimas sin justicia. Pero esto, te voy a aclarar una cosa. Eso se le conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado. Lo que decía Serras, si tenemos una prueba ilícita, no significa que esa prueba anule el proceso. Es que con otras pruebas habríamos llegado a la verdad. Por ejemplo, voy a aclarar, y la novela y la serie, a la cual seguramente habrá mucha gente que quiera ver, reconoce que Vallarta y el hermano de Florence tenían un negocio con una persona por un tema de vehículos y que fueron a cobrarse con los vehículos, y que ahí esa persona que tenía contactos con la policía les descubrió o fabricó lo que sea, el que ellos pertenecían, no eran jefes de los zodíacos. Entonces eran personas que tenían actividades ilícitas. Eso es la teoría del árbol envenenado. Entonces te juzgaría por aquello para llegar a esto, no absolverte, porque eso nos conduce a que no tengamos justicia. No, y además se ha utilizado, con el criterio que se impuso con Florence Cassés, se ha utilizado, por ejemplo, todas las liberaciones que hizo la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa el sexenio pasado, y que degeneraron todo el proceso del caso Ayotzinapa. Todas se basaron en lo mismo. Se presentaron temas 4 o 5 años después, todos los detenidos dijeron que habían sido torturados, que había fallas, entonces terminaron siendo todos liberados. Hubo 90 personas liberadas, entre ellos los que habían reconocido que eran los asesinos materiales. Bueno, algunos los liberaron y luego los volvieron a capturar. Ahora los están tratando de volver a capturar. El famoso protocolo de Estambul que se aplicó para tratar de demostrar, en el caso de Vallarta y compañía, pues parecería que no hay un indicio claro de tortura como tal. Pero por eso Cárdenas Palomino lleva, ¿cuántos? 3, 4 años en la cárcel, y después se podrá defender o no a Luis Cárdenas Palomino, pero después de aquel terrible 3, 4 años de secuestros que hubo, sobre todo en la Ciudad de México, el que desarticuló las bandas de secuestradores fue Cárdenas Palomino. Yo no sé si cometió un acto de tortura contra Vallarta, no, eso no lo sé, tampoco está probado, pero lo que sí sé que Cárdenas Palomino está en Almoloya y Israel Vallarta está dando entrevistas en el Canal 11. Sí, y en ruta a convertirse en un actor político y ya con la mira puesta en el Senado. Y yo insisto, déjenme nada más cerrar con esto, la voz de las víctimas tendría que pesar mucho más. La voz de las víctimas tendría que ser el eje fundamental para impartir justicia, y en este caso no lo ha sido. En este caso se manoseó la justicia, y justicia manoseada no es. Imagínate solamente Cristina Ríos y su hijo, que fueron secuestrados, abusados, demás, que le iban a amputar un dedo. Imagínatelos viendo a Vallarta por televisión. Jorge, Rogelio, Ezra. Gracias. Hasta mañana, pásala muy bien. Gracias.